vamos a aprovechar este programa justamente para hablar de estabilidad que deberíamos desarrollar todas las familias, ¿no? Que es esto de tener la capacidad de sobreponernos a los malos tragos de la vida y de sacar lo mejor que podamos. Y justamente en ese concepto de resiliencia es donde nuestra gran invitada internacional nos va a iluminar, ¿no? Pero primero vamos a presentarla. Bueno, Reyes Rite es directora ejecutiva de Integrando Excelencia, presidente del Instituto Internacional para la Resiliencia y el Desarrollo Emocional y profesora visitante en prestigiosas universidades y escuelas de negocio. Bueno, muy bienvenida, Reyes. Muchas gracias por la invitación y es una oportunidad muy grande que tengo de conversar con vosotros, aprender de vosotros y de vuestro país, que estoy feliz. No lo conocía y estoy feliz, ¿eh? Qué bueno. Eres bienvenida a quedarte cuanto quieras. Gracias. Pero vamos a empezar con algo muy importante que me parece que es una palabra que, si bien todos sabemos, cuando nos preguntan así, a ser bien precisos, nos cuesta definir. ¿Qué dirías que es la resiliencia? Mira, la resiliencia, centrándonos fundamentalmente en el desarrollo de la persona, es esa capacidad que tenemos las personas humanas de afrontar la adversidad y salir fortalecidos. Entonces, adversidad siempre tenemos en nuestra vida, es así, ¿no? Y esa adversidad conlleva un duelo, a veces son cosas pequeñas, a veces cosas muy grandes, pero de todas tenemos que ser capaces de salir fortalecidas. Eso no viene en el ADN, a lo mejor hay personas que vienen de alguna forma con más capacidad para afrontar y no deprimirse ante dificultades, y otras personas a lo mejor pues son más débiles, otras más fuertes, digamos, con su carga genética, por decirlo de esa forma. Pero fíjate que la neurociencia últimamente se estaba trabajando sobre qué tiene la crianza, digamos, las costumbres, lo que a ti te enseñan en casa, qué peso tiene al afrontar la adversidad y tener salud para salir adelante, y cuánto lo tiene la biología, ¿no? Y lo último que se ha llegado a definir como verdadero es que hay un 50-50, es decir, que tú puedes venir con una carga que tengas tendencia a deprimirte. Bueno, hay una depresión que es una enfermedad y no la depresión que pasamos todos en muchos momentos de nuestro día, pues porque las cosas no salen como queremos o porque sufrimos, ¿no? Y entonces hay un bajón, eso está dentro del duelo y es natural, ¿no? Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es la tendencia que puedes tener a tener esa depresión y las estrategias en el control cognitivo, emocional y ejecutivo de tu cerebro para poder superar esa tendencia y terminar teniendo más salud que a lo mejor aquella persona que venía con una salud total en ese ámbito, pero en cambio por su ecosistema y epigenéticamente se ha desarrollado a lo mejor en un ambiente en el que la queja, el ver lo negativo, pues es el caldo de cultivo precisamente para tener luego un estado de ánimo que te mantiene flojo. O sea que se puede entrenar. Claramente se puede entrenar. Y es necesario saber que todos y todas las que estamos aquí podemos ser más resilientes. Para eso hay que entrenar. ¿Y cómo? Y hay cómo. Claro. ¿Y qué rol juega las experiencias del pasado para poder pensar en un presente y un futuro con más plenitud, ¿no? Esta pregunta es muy interesante. Mirad, solamente el cerebro humano tiene la capacidad de... Bueno, ahora ya sabéis que se habla mucho de mindfulness, ¿verdad? Y es necesario, porque lo que no somos capaces es de estar en el ahora. Estamos o en el pasado para deprimirnos o para agobiarnos, o en el futuro y nos da angustia a veces, o estamos como precipitados. ¿Qué voy a hacer luego? Me falta esto, estoy aquí, pero estoy pensando que me falta hacer la comida o hacer la compra, ¿verdad? Bien, entonces fijaros, solamente el cerebro humano tiene la capacidad de traer el pasado al presente. Y también tiene la capacidad de soñar el futuro y traer un sueño del futuro, traerlo al presente. El sueño más acción, eso es una visión. ¿En quién me quiero convertir yo dentro de unos años? ¿Cómo quiero que sea mi familia dentro de unos años? Wow, ¿te puedo pedir que lo repitas? Es una fórmula fantástica. Es fantástica y es de Natalia López Moratalla, vicerrectora de universidad con la que trabajo todo el tema de neurociencia y desarrollo del talento humano. Entonces, ¿sueño? Bueno, esto lo que digo es que solo el cerebro humano tiene la capacidad de soñar, y si a ese sueño se le pone acción, eso ya es visión, ya es
¿En qué me voy a convertir yo? ¿En qué se va a convertir mi familia? El sueño solo, sin acción, puede ser una quimera, una ilusión, algo que no tiene un resultado. Pero es muy importante porque siempre los objetivos tienen que estar en nuestra mano, por si no son expectativas, ¿no? Que no me pase nada, pues no está en tu mano. Pero que que encuentre al hombre de mi vida, tampoco está en mi mano el encontrarlo, pero sí el poner todos los medios para conseguir conocerlo, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que yo sueñe que he conseguido esto profesionalmente, esto en mi familia, esto tal, lo sueñe, lo vea hecho realidad. Estoy trabajando con una capacidad del cerebro, con la memoria a tiempo real, que es capaz de representarme el futuro y traerlo al presente. Entonces, fíjate que ahí está la base de la automotivación. Cuando yo ya he visto el sueño realizado y desde el futuro al presente digo cómo lo he hecho, porque el cerebro te va a decir cómo lo ha hecho. Es muy impactante esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya tienes un plan de acción que ha venido del futuro y que hoy empiezas a trabajar. Ya veré en el este. Entonces, es muy interesante porque, claro, cuando hay que entrenar el control cognitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es el primer paso de la resiliencia. Acepto y me adapto a la realidad. No es que las cosas no deberían ser así, pero hija mía, ¿cuántas veces pasan las cosas como que deberían pasar? Pues las cosas son como son. Entonces, lo primero es aceptarlo. Entonces, acepto y me adapto. Esto es un trabajo muy importante y esta es parte de la madurez humana, de la madurez profesional, porque si no nos pasamos quejándonos toda la vida. No, acepto y me adapto. Luego veré cómo puedo mejorar esto. Bien, entonces, acepto y me adapto. Me ha pasado esto, es el primer paso de la resiliencia. Esto es lo que hay. Lo acepto. Bien, segundo paso. En lugar de preguntarme, ¿para qué me pasa esto a mí? La pregunta inteligente y que va a darnos pie para la mejora es, en lugar de ¿por qué me pasa esto a mí?, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Qué tengo yo que aprender de esto? A veces eso tarda uno mucho tiempo, incluso años, en descubrir ¿para qué me ha pasado esto a mí? Pero si yo, la pregunta que me hago es esa, estoy en un tren de sabiduría. Entonces, en lugar de... Y luego digo, ¿qué voy a hacer? El tercer paso de la resiliencia es el pensamiento creativo. ¿Qué voy a hacer para superar esto? ¿Qué voy a hacer? Nada de, ¡ay, pobre de mí! No, ese victimismo no, porque tu vida es tuya. Y tu vida vas a ser feliz si tú decides ser feliz. Entonces, por eso es que voy a hacer para superar esto que esté en mi mano. Porque lo que yo tengo que partir para la resiliencia es que no tengo el control de lo que pasa en la vida. Yo tengo el control de cómo me comporto yo con eso, pero no lo tengo, ¿no? Y el cuarto paso es el legado, el propósito superior, el por qué. Todo esto, ¿qué legado voy a dejar? En Colombia me decía una señora que habían asesinado a su hijo, la guerrilla, y decía, yo perdono, Reyes, yo perdono porque no quiero dejar una Colombia dividida. Eso es un legado. Wow. Es capaz de superar la adversidad y esto. Entonces, claro, para el control cognitivo la memoria del pasado es importante, porque yo, la pregunta que me hago es, ¿cuántas cosas en mi vida he afrontado y las he superado? Del tipo que sean. O cuántas personas conozco yo que han superado temas difíciles y que, oye, han salido adelante. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen ellas que yo no hago? ¿Qué no hacen que yo sí hago? Ese modelaje a mí me enseña y me pone en camino de superar algo. Entonces, cuando el cerebro está en alfa, está relajado por el humor, que es un pilar de la resiliencia, o bien por este pensamiento, o sea, pensamiento que tiene que ser verdadero, que cosas he superado o han superado otros, porque mi cerebro no lo engaña, ¿no? Cuando yo traigo a colación del pasado al presente, contestando a tu pregunta, todas esas cosas que han salido bien, me relajo. Al relajarme, todo mi sistema de pensamiento se pone a mi servicio. Y entonces ahí puedo ir de la divergencia a la convergencia y volver de la convergencia a la divergencia y volver a converger. Ese es el pensamiento creativo. Esto es lo que ha pasado. Divergencia, ¿qué es lo que voy a hacer para salir de aquí? Pueden salir tonterías aparentemente, pero luego vamos a la convergencia otra vez. De todo esto que ha salido, ¿qué dos cosas, una cosa o tres cosas podría afrontar? Como recordar y volver a valorar mis capacidades frente a la crisis. Valoro que puedo, ¿no? Y ahora pensamiento creativo. ¿Qué voy a hacer para superarlo? Darme permiso para estar en una tormenta de ideas unos minutos y luego decir, voy a converger todas esas locuras que he dicho, vamos a ver de todas esas cuáles son las 2, 3 realizables y esas son las que empiezo a ejecutar. Pero siempre es acción.
una vez que lo he ponderado y lo he pensado. Pero esa acción no vale quejarse, porque podemos pasarnos la vida quejándonos y eso no es vivir, mientras que cuando afronto la adversidad de esta manera, mi vida es una aventura. Que hay girones que me dejo en el camino, claro que sí, pero es una aventura, es mi vida y palpito para salir adelante. Lo otro, la queja o el perseguir a la gente cuando las cosas no salen como tienen que salir, pues es una forma muy pobre de vivir, ¿no? O sea que la importancia del aceptar, ¿no? Para poder pensar el para qué, para ponernos en acción, y después, bueno, sobre esa acción va surgiendo lo que sería como el legado, el por qué, sería algo así. Así ¿no? es. ¿Y qué pasa? Esto me imagino que es como la resiliencia como bien entendida, ¿no? Pero a veces uno ve también personas que esto sucede, entiendo que sucede cuando la vida te sorprende con alguna situación de dolor o con algún conflicto que te cuesta atravesar o lo que fuera. Pero ¿qué pasa cuando están estas personas que se dicen ser resilientes, pero que en realidad no terminan de aceptar o de entender que las macanas no son, digamos, que les surgieron en su vida? No sé si se entiende la pregunta. Son macanas que han hecho. Son consecuencias. Exacto. Y de repente tenés todas esas consecuencias de esas macanas que hiciste de las que no te haces cargo. Bien, ¿Entiendes? a veces ahí mi experiencia es que tenemos una carga social de que el error se castiga. Y además de castigarse, a veces te humillan, ¿no? O tú sientes que el orgullo, porque claro, para ser resilientes y tener una vida plena es muy importante trabajar el ego saludable. Y el ego saludable me dice todas las cosas positivas que yo tengo y todas las cosas que puedo mejorar, y es tratarlas con la misma naturalidad. Cuando a mí me dicen, oye Reyes, eres muy simpática, pues cuando estoy nerviosa menos, pero sí soy simpática, yo me lo paso bien. Oye Reyes, tienes que ser más paciente, pues es verdad, me falta. Entonces yo tengo un botón rojo y sé cuáles son mis botones rojos. En la medida en que aceptas tus botones rojos, en medida que tú te aceptas como eres, y insisto, no hay que cambiar. Estoy en contra de lo de cambiar, no. Yo me tengo que querer como soy. Como soy, aceptarme y quererme. Ahí es donde voy a empezar a vivir plenamente. Bien, me acepto. Ahora, lo que yo quiero es querer mejorar. Eso es distinto, querer mejorar. Entonces, cuando el contexto es de castigo y de humillación, normalmente las personas nos movemos en el disimular, que no se nota en qué he metido la pata, ¿verdad? No sé cómo se dirá meter la pata, pero bueno, en qué me he equivocado, en qué no he hecho las cosas como debería. Tengo que demostrar lo que valgo, demostrar lo que soy. Y entonces esa es una tensión interna, además de absurda, se da. O sea, yo muchas veces me veo otra vez en este círculo y dices, para Reyes, que no le tienes que demostrar nada a nadie. Pero cuando tú no tienes esa conciencia de decir, paro y pienso como soy, está bien, ¿en qué tengo que mejorar? ¿Cuál es mi botón rojo? Me paso disimulando. Y entonces es más difícil hacerme consciente de en qué tengo que cambiar y aprender. O sea, he metido la pata en esto, es decir, me he equivocado en esto y ha tenido consecuencias negativas. ¿Qué voy a aprender de esto? Porque la vida es larga. Y además tengo gente a la que influyo. Un líder no es el que tiene poder, es el que tiene capacidad de influir en otros, ¿verdad? Entonces tengo a mis hijos, tengo a mis amigos, tengo a mis familiares, tengo a las personas de mi trabajo, este programa de televisión, ¿no? Entonces yo tengo que aprender a reconocer lo que no hago bien y pedir perdón. Y pedir perdón con naturalidad. Entonces, bueno, hay veces que tú pides perdón y no te perdonan. Bueno, pues también tienes que saber llevarlo. Bueno, pues son consecuencias de cosas que yo he hecho o dejado de hacer, de las que voy a aprender, pero acepto y me adapto a esta situación de que esta persona en este momento no me quiere perdonar, ¿no? Pero yo tengo que aprender a perdonarme yo y a perdonar a los demás, que es distinto a reconciliarse, ¿no? Totalmente. O sea, la reconciliación es otro punto. Pero el perdón es muy importante para sanarse y para sanar. Y ayuda a la resiliencia, porque a veces nos encontramos con que tenemos problemas, como tú bien dices, porque nos los hemos buscado nosotros. Entonces también me tengo que perdonar y decir, ¿de qué aprendo de aquí? ¿En qué puedo aportar el legado, ¿no? Esto, ¿cómo se lo puedo yo transmitir a mis hijos para que de una forma natural ellos aprendan que no se puede ser tan orgulloso, no se puede ser tan resentido o no se puede ser tan así, ¿no? O tengo que entrenarme y entrenar a mis hijos pues para no juzgar, que yo no soy Dios,
no juzgar. ¿Cuál crees que sería la clave en esto que planteaba Nina, ¿no? Muchas veces nos toca pasar por situaciones muy dolorosas en las que nos quedamos atrapados en ese dolor, porque quizás en el caso más brutal que se me ocurre es la pérdida de un ser querido. Y todas esas recomendaciones las tenemos, pero no podemos salir de ese dolor. ¿Cuál sería la recomendación para decir, hay algo más allá y poder poner todas estas ideas en práctica? Bueno, hay un tema, y es que si una persona es espiritual, y cuando hablo de espiritualidad no solamente hablo de religión, si una persona es espiritual y es capaz de tener, porque tiene ese don o ha profundizado en ese área de la vida de la persona, esa capacidad de trascender, digamos que tiene un asidero muy potente. No obstante, hay mucha gente que no cree en nada, y la parte espiritual, habla Howard Gardner de las inteligencias múltiples y habla precisamente de la inteligencia espiritual, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor no la han desarrollado y en cambio son resilientes. ¿Por qué? A mí me parece que es porque tú tienes que conocer, es que el conocimiento, la sabiduría te ayuda a vivir, ¿no? Tú tienes que conocer que cualquier cambio, cualquier pérdida, se me pierde la pluma, se me pierde mi padre, no es lo mismo, ¿no? Se pierde mi padre. Eso genera un dolor. Hay que pasar un duelo. Claro, si yo pierdo la pluma y estoy más triste que si que se muere mi padre, algo me pasa o algo ha pasado ahí. Eso no es lo natural. Lo natural es que el dolor dure más tiempo de acuerdo al significado de la pérdida. El tamaño de la pérdida. Bien, esta es mi experiencia personal y de acompañamiento, ¿no? Si yo sé que tras un cambio, aunque sea me cambio de casa, ¿no os ha pasado? Me cambio de casa y a una un poquito mejor. Oye, qué suerte. Oye, que estoy recogiendo y que me da una pena, que lloro, que cuando me voy de esto veo esta casa, que es pobre. Voy a una un poco mejor, pero me da mucho pesar, me da mucha pena. ¿Por qué? Porque tenemos un sentimiento de pérdida de parte de nuestra vida que ha estado ahí. O sea, lo natural es sentir pesar o dolor cuando hay una pérdida. Entonces yo tengo que saber que eso es normal y que cuando cambio hasta de trabajo es normal que tenga pesar, pena. Bien, entonces acepto y me adapto. ¿A qué? A que tengo pena. En el proceso del duelo, Kubler-Ross, que es una señora espectacular, como conoceréis, habla de una serie de pasos. Distintos autores hablan de distintos pasos. No siempre se pasa por todos los pasos, pero a mí me gusta tener en cuenta esto. El primer paso es el dolor. O sea, no, el primer paso es la negación. Esto no me puede pasar a mí. Pierdo las llaves, a mí me pasa mucho y digo, no. Y saco todo lo que hay en la bolsa porque no he podido perder las llaves, sobre todo lo que me va a caer alrededor si he vuelto a perder las llaves. Bueno, entonces lo niego. No puede ser. Lo segundo es me enfado. Es una reacción natural y no pasa nada que tenga ira. De hecho, esto ha sido el médico que no lo ha tenido en cuenta. Si esto no lo procesamos adecuadamente, luego hay denuncias que no son justas, ¿no? Pero bueno, vamos a esto. Lo segundo es que yo me enfado. ¿Por qué? Porque me parece que es una injusticia que me pase eso. ¿De acuerdo? Entonces eso es natural. Es natural que lo sienta. Otra cosa es que yo lo alimente, que lo mantenga, ¿no? Pero tengo que reconocer que es natural. El tercer paso del proceso es que me deprimo, o sea, se me viene el ánimo abajo y no pasa nada. Y tengo que saber y aceptar que hay un proceso en el que voy a estar más triste y me lo tengo que permitir, porque soy humana y por tanto soy débil y tengo botones rojos. Entonces, el tercer paso es me deprimo, pero luego viene la fase del guerrero. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué partido le puedo sacar? Y la parte del sabio es, ¿esto para qué me va a servir? ¿Cuál va a ser mi legado? Por tanto, lo primero, cuando las consecuencias de mis acciones son fruto de mis errores, lo inteligente es aceptarlo, reconocerlo, perdonarme y aprender. Si eso no se da, pues voy a tener ahí un asunto problemático. ¿Qué tenemos que hacer las personas de alrededor cuando alguien, por su educación o por lo que sea, piensa que esto es un desdoro?
pues tratarlas con cariño, con comprensión, con empatía, sin juicio, diciendo, salvando la intención de esa persona, buscando el propósito positivo que ha tenido, la intención positiva, aunque haya sido un error. Es una forma de empatizar de una forma profunda para que la persona de verdad, esa es la comprensión, ¿no? La comprensión exige de la persona humana una voluntad muy firme, y eso hace que nuestro cerebro tenga que ir a unas redes neuronales mucho más profundas. Claro. Reyes, sobre esto mismo me surge una duda, ¿no? Todo esto que vos contás es, digamos, uno lo piensa y es muy lindo y entiende lo de las neurociencias y todo, pero hay dolores y dolores, y hay situaciones en las que, digamos, que por ahí se muera nuestro papá, es algo natural, propio de la vida, pero por ahí en las guerras o en situaciones de muchísima injusticia, se me vino a la cabeza cuando recién hablabas de esta Sobrevivir para contarlo, ese libro de Immaculée, no sé si lo... Bueno, que o sea, no es que la fe no fue clave en ella, o es una... O sea, más allá, sin desmerecer seguramente su capacidad de resiliencia, ¿no? Pero hay situaciones en las que no es fundamental la fe, como que yo pienso perdonar a alguien porque te hizo determinada cosa, puede llegar a estar a la altura nuestra como seres humanos, pero hay otras cosas que uno es como si necesitara un poder divino para poder lograrlo, ¿no? Bueno, no sé, a mí por lo menos me pasa eso, de sentir que hay un montón de cosas que yo siento que no se pueden lograr si no tenemos esa ayuda, ¿no? Bueno, o sea, sí, te entiendo lo que dices, y eso realmente, pues si uno tiene fe en la gracia de Dios, la gracia lo que hace es que a la naturaleza le da en lo humano un balón de oxígeno, es decir, la eleva, ¿no? Y entonces al elevarla te da más ayuda. Pero no obstante, tú, humanamente hablando, aunque con la gracia y con la fe todo eso se resulta más fácil y más llevadero, el hombre, la mujer, está dotada de los recursos necesarios para poder, en la medida de lo posible, cultivarse y ser lo más perfecta posible. Entiéndeme bien, no digo que no a lo tuyo, digo que así, desde luego, es mucho más fácil y estás cogiendo algo que te pertenece porque eres la hija de un rey y tienes todos esos recursos para no estar mendigando. Pero puedes no tener esos recursos porque no tienes fe, no tienes esa suerte y tienes la capacidad de tener una dignidad real. Y esa dignidad real viene porque tú evoluciones como persona. En esto es importante tener en cuenta que hay distintos grados de desarrollo de la persona humana. De la misma manera que no hay... Fijaros, yo en mi experiencia personal trato con gente que a veces tiene 2 carreras universitarias o 3 y un doctorado y un máster y un MBA y en no sé qué. Y, bueno, y humanamente, como persona humana, está muy poco desarrollada. Porque no solamente hay muchos tipos de inteligencia, como diría Gagner, que os digo, ¿no? Entonces, si yo la intrapersonal y la interpersonal y la espiritual no las trabajo, en eso soy analfabeta. O he llegado máximo a la secundaria. Entonces, muchas veces también el tener mucha fe, pero no trabajar eso en lo humano, pues también hace que seamos un poquito repelentes y que una persona venga con un dolor y digamos, bueno, tú eso pídeselo a Dios, ofréceselo a Dios. Hombre, sí, eso por supuesto que se lo pediré y lo ofreceré si tengo fe, pero no me des ese consejo solamente, porque yo soy una persona humana, no soy un espíritu pinchado en un palo, ¿no? Entonces digo que lo uno es, digamos, lo máximo, ¿de acuerdo? Pero lo uno sin lo otro y lo otro sin lo uno, estamos cojos. Me encanta este tema y nos daría espectacular para hablar 6 horas más de este tema, porque aparte que esa claridad para explicar estos conceptos, que aparte son difíciles y nos toca ponerlos en práctica en momentos muy difíciles de la vida. Sí. Estamos muy agradecidas que nos hayas dado tu tiempo. Un lujo. Y esperemos que la siguiente vez que vengas a Argentina también nos visites. Con mucho gusto lo haré. Así que nos vamos a una pausa rapidita y ya volvemos. Muchas gracias.